La Ouija, según la grafía recomendada por la Real Academia Española, o Ouija, pronunciado Ouija, es un tablero dotado de letras y números con el que supuestamente se puede entablar contacto con los espíritus de los difuntos. Es muy similar al juego de la copa, en el que se coloca esta boca abajo, rodeada por las letras del alfabeto y colocando el dedo índice en la base de la misma cada uno de los jugadores. Desde el punto de vista religioso, la crítica apunta no a la falta de efectividad del tablero Ouija, sino precisamente a su efecto. Según algunas corrientes religiosas, jugar al tablero Ouija equivale a dar paso a entidades sobrenaturales malignas del más allá, que pueden causar daño a los jugadores. La postura católica oficial es que más allá de los efectos peligrosos de esta y otras prácticas como espiritismo, adivinación y hechicería, las mismas son contrarias al respeto que se debe tener a Dios porque encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. La palabra Ouija parece venir de una mezcla germano-francesa que nos da el propio término de definir oui, sí y ja. Sí, son dos términos análogos en sus correspondientes idiomas y no es más que una rotunda afirmación y de ahí viene su nombre. La Ouija es un tablero en el que se encuentran grabados y representados todos los caracteres del alfabeto, los números de 0 a 9 y el lugar preferente al sí y el no. Este es el tablero básico con el que se puede practicar Ouija en nuestra sociedad y cultura. Obviamente, todo está sujeto a modificaciones y otros practicantes añaden frases para cortar el tiempo de formación del mensaje y hacer la sesión más rápida. Como guía se utiliza una tablilla planchette acabada en punta o flecha, o una arandela o cualquier otro artefacto que pueda cumplir una función señaladora. La Ouija más popular es aquella que se practica en nuestra propia casa, dibujada sobre un papel y como planchette o tablilla se utiliza un vaso. Son muchos los que se adentran en este enigmático mundo de la Ouija, careciendo de un mínimo de conocimientos imprescindibles que puede hacer de la sesión de la Ouija un auténtico trauma para sus participantes. Practicar la Ouija puede llegar a ser muy peligroso si la sesión no es orientada por un experto y conocedor de la materia que calme los ánimos y la excitación de los concurrentes. Las sesiones de Ouija se practican normalmente en lugares muy tranquilos alrededor de una mesa y con un mínimo de 4 participantes, lo cual no implica una norma general. Usualmente se elige una habitación tranquila. No obstante, los más osados prefieren practicarla en lugares abandonados, cementerios y otros tétricos lugares que creen ambiente. Los participantes deben de concurrir a las sesiones de Ouija con un mínimo de seguridad y confianza. No deben acudir con miedo y tomarse la sesión como un pasatiempo más. Dejarse dominar por el supuesto contacto puede traer graves consecuencias. El número aconsejable de participantes suele ser de 4, aunque en las sesiones se puede acudir en calidad de observador para aquellos a los que la práctica de la Ouija no les resulta atractiva o no desean participar. Se dan por lo general estos consejos para jugar. Comenzar las sesiones guiadas por un conocedor de la tabla Ouija. No permitir practicar a menores. Utilizar un vaso de cristal antes que materiales plásticos. Tranquilidad mental. No dejarse llevar por los mensajes de lo que debería ser un juego.
la fuerza del bajo astral, las fuerzas elementales, los descarnados o los espíritus, son entidades que moran entre los tableros de la Ouija, pero quizás el verdadero peligro está dentro de nuestras mentes. Fuera del consenso místico, saliendo de lo tétrico, del miedo a conectar y sobre todo siendo lógico, a este servidor le asaltan varias cuestiones que intentaré teorizar, dando por válida, o mejor dicho, si el juego de la Ouija en realidad funcionará. ¿Qué es la Ouija? ¿Con qué se conecta con el tablero? ¿Por qué en ocasiones se conecta con espíritus descarnados, otras con seres de bajo plano o demonios? ¿Con cuántas clases de seres podemos conectar? La Ouija, según esta teoría, no es más que el instrumento para que mediante la unión de 4 energías conectadas, concentradas entre sí, logren sin querer abrir una fisura parcial hacia planos desconocidos, lugares distintos entre sí, pero unidos por caminos frecuenciales que solo ocupan y pueden ocupar aquellos entes que han sido descarnados de forma no natural, perdidos, arrastrando su pena por las veredas infinitas del limbo, hasta que alguien o algo les guíe hacia otra realidad. Estos seres son los más fáciles de captar. En este universo de caminos y planos existen niveles altos y bajos. Los que están en declive por su comportamiento tienden a quedarse en planos profundos debido al color y temperatura de su energía. Son los que hacen daño, los que piensan y han pensado solo en ellos en cada segundo de su anterior vida carnal, y eso les transformó su aura. Dependiendo de su maldad, del color y temperatura de sus energías, yacen en un plano más o menos bajo. Estos entes, aunque son más difíciles de captar mediante la Ouija, si las características del sitio donde se esté realizando la sesión y las personas que juegan en el tablero son propicias para ello, aprovecharán para salir y manifestarse. Es por esto que en ocasiones no se puede hacer con nadie con personalidad débil, de fácil sugestión o con poca seguridad en sí mismo. Si sucede esto, el ente de bajo plano aprovecharía esa debilidad para escapar de su plano para entrar al nuestro. Muy difícil sería el conectar con planos altos. No suelen manifestarse mediante este instrumento, quizás porque sería como volver a una realidad inferior dejando la felicidad de la que disfrutan, o es posible que incluso en aquellos planos no sepan reconocer una fisura de interconectividad como la que se crea con la Ouija, o puede que les dé miedo, o que simplemente les ocurra como la gran mayoría de los que habitamos esta realidad. Sabemos que existe, la respetamos, pero muy pocos son los atrevidos que se aventuran a asomarse en esa misteriosa ventana hacia lo desconocido. Ha habido casos muy sonados en los que se habla de conexiones mucho más allá de los planos altos y bajos y lejos de seres descarnados. Hablo sin duda de conexión extraterrestre mediante la Ouija. Hablo siempre desde la teoría, porque ha habido casos en los que la entidad con la que se conectaba afirmaba no ser de la Tierra, pero sí de otro planeta. Hablo especialmente de un caso conocidísimo, incluso se ha publicado un bestseller denominado Genom, en el cual se entrevista a una entidad extraterrestre y más que una entrevista se convierte en un monólogo del ser. La credibilidad de su autor está fuera de toda duda. En conclusión con la teoría, la Ouija es un medio con el cual se conecta con muchos planos distintos con los cuales se ha de mantener la precaución debida con cada uno de ellos. Hay que saber conectar con quien se quiere. Eso lo trae la experiencia. Hay que tener confianza en lo que se hace y siempre seguir las normas al pie de la letra. Si el vídeo te gustó, danos like y comparte este vídeo. Suscríbete si aún no lo has hecho y si quieres seguir recibiendo noticias sobre los vídeos que vayamos subiendo. Les ha hablado Sector 8 y Radio Frequency. Hasta el próximo vídeo.